El tema de hoy, pues, es literatura maya. Voy a ir dictando unos puntitos y los vamos explicando, ¿de acuerdo? Sí. Número 1. Cultura maya. Cultura maya, número 1. Vivieron en lo que hoy se conoce como Yucatán, Guatemala, Honduras, Belice y Campeche. Honduras, Belice y Campeche. Punto ahí. Muy bien, esta cultura maya es dentro de las grandes que hubo aquí en México, junto con la azteca, la tolteca, la olmeca, que según dicen los historiadores es la más antigua. Si se fijan, el territorio donde se diseminó la cultura maya es muy amplio, ¿no? Y abarca incluso otros países, pero en un tiempo fueron parte de México. Guatemala, Honduras y demás eran parte de México, pero un buen día dijeron, ya no queremos ser mexicanos, y se separaron. Y se fueron, pero ahí vivieron los mayas. Ahora, los mayas no eran un solo grupo étnico, eran varios, ahorita lo vamos a ver. Entonces ponemos número 2. Grupos étnicos. Grupos étnicos. Con T. Fueron los siguientes. Mayas, le van poniendo coma. Fueron los siguientes. Mayas, quichés, chontales, tzotziles, TZO, TZO, TZ-iles, tzotziles. Quiches. Después de quiches, ¿qué era? ¿Después de qué, perdón? Ah, De quiches. chontales, chontales. Con che de chona. Chontales, coma. Tzotziles con TZO, tzotziles, TZO. Y luego, tzotziles, Ricardo, lleva doble Z y doble T. Y lacandones. Y lacandones. Ricardo, estamos viendo la cultura maya junto con su literatura. Cultura maya, ¿sí? Estamos viendo dónde se asentaron Campeche, Belice. ¿Qué más, Anet? ¿Dónde más? Yucatán, Ajá. Honduras, Guatemala. Guatemala. Correcto. Y que hay grupos étnicos variados, los mayas, los quichés, chontales, tzotziles y lacandones. ¿Sí han oído hablar de la selva lacandona? Aquí en nuestro país. Es por el grupo étnico que ahí se asentó. Entonces fue una civilización muy amplia, si se fija, ¿no? Cada uno de estos grupos tenían puntos en común, pero otros también divergían, no eran, por ejemplo, los dialectos. Cada quien hablaba su dialecto, pero eran del gran tronco humano de los mayas, y cada quien hablaba su manera peculiar de hablarlo, de hacerlo. Número 3. Vamos a ver qué es un mito para entender lo demás. Mito. Es un relato fantástico
tiene como finalidad, es un relato fantástico que tiene como finalidad explicar el origen del mundo, explicar el origen del mundo y del hombre. Explicar el origen del mundo y del hombre. Explicar el origen del mundo y del hombre. Punto ahí. Si se fijan, los pueblos antiguos tenían sus mitos. Un mito no es como se concibe la idea hoy, ¿eh? Un mito en aquellos días era un intento serio, religioso, filosófico, profundo, de intentar explicar lo que le sucedía al hombre a su alrededor. Detrás de un mito había una búsqueda, un intento de explicar, por ejemplo, las fuerzas de la naturaleza, por qué el sol se escondía, por qué salía otra vez, por qué en un tiempo determinado había tinieblas, y todo eso lo atribuían a seres superiores. Por eso aparece el dios de la lluvia, del sol, de la luna, porque todavía no entendían que son elementos naturales y le atribuían a una divinidad el movimiento o la situación de de estos cambios y fuerzas, ¿no? El viento, el mar, etcétera. Entonces le ponemos mitología, número que sigue. Mitología. Es el conjunto de mitos, es el conjunto de mitos propios de cada cultura. Es el conjunto de mitos propios de cada cultura. Es el conjunto de mitos propios de cada cultura. Punto ahí. Por ejemplo, ustedes en Literarios 1, ¿se acuerdan que vimos mitología griega? ¿Se acuerdan del nombre de algunos dioses griegos? Era, bueno, ellos lo manejaban así como era Zeus, ¿no? Sí. Zeus. Zeus, Venus y Ajá. Ares, el dios Marte. Ares. No sé. Apolo, Ah, Artemisa. Muy bien. Ahí está, ejemplo, ¿no? Hades, Poseidón, Ajá. Hermes, Atenea. ¿Quién? Ares, Ares, Hermes, el dios de la guerra. Artemisa, Afrodita, que los romanos le cambiaron el nombre de Venus, justamente. A Zeus le pusieron Júpiter. A Ulises los romanos le llamaban Odiseo. Acuérdense que les piratearon la mitología a los griegos, nada más le cambiaron el nombre. Entonces cada cultura pues tenía su propio conjunto de mitos para intentar descifrar el universo, las fuerzas de la naturaleza, y era un intento serio de explicación. Muy bien. Ahora, todos estos mitos en la literatura maya, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en tres grandes obras que le ponemos en el número 5. sí, Dice, obras principales mayas. O le ponemos obras literarias principales de los mayas. Obras literarias principales de los mayas. 2 puntos. El Popol Vuh. Popol Vuh. el Popol Vuh. Popol. Y luego V, U, H. Popol y luego V, U, H. Coma. Así como lo oyen. El Chilam, Balam. El Chilam, Balam. Es maya, acuérdense. El Chilam, Balam
con M al último. Y el Rabinal Achi. Y el Rabinal con V, no, perdón, con B. El Rabinal Achi. El Rabinal Achi. Son las tres grandes obras literarias de los mayas. Ahí está condensada su historia, su religión, sus costumbres, su ciencia, su filosofía, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces ponemos el que sigue. Popol Vuh. Escribimos Popol Vuh. Acuérdense que Vuh es V-U-H. V-U-H. Significa libro del consejo. Significa libro del consejo. Punto y aparte. Relata la creación del hombre y del mundo por parte de los dioses utilizando la planta sagrada, coma, el maíz, utilizando la planta sagrada, coma, el maíz. Punto ahí. Acuérdense que el maíz fue la planta que alimentó y sigue alimentando las culturas, ¿no?, prehispánicas. Díganme algunos alimentos que consumimos todavía a base del maíz. Pura La vitamina. tortilla. Tortilla, pura vitamina T. Tortilla, Los tamales. tamales. Pura vitamina T. Sí. Totopos, Los ¿no? totopos, las gorditas. Así es. Le consideraban la planta divina porque era la que le daba el sustento alimenticio a los pueblos de la antigüedad. Entonces decían que los dioses se habían reunido y que habían moldeado con la masa del maíz la figura humana y la pusieron a calentar, a darle forma, no les gustó, hicieron otra y así sucesivamente hasta que quedaron convencidos y es como surge la figura del hombre, ¿no? Los mayas. Nada más que los mayas tenían el concepto de belleza el concepto de belleza muy peculiar, muy raro. Un maya, mientras más triangular fuera su cabeza y mientras más visco era el más guapo. Cuestión estética. Cuando niños les ponían unas tablas para que se les fuera triangulando la cabeza y con un objeto lo movían continuamente en los ojos hasta quedar viscos, ¿no? Y esos eran los guapos de la cultura maya. ¿Qué tal, eh? Cada quien manejaba sus conceptos, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? El Chilam Balam, ponemos el que sigue. Es el otro libro, el Chilam Balam. Significa sacerdote jaguar. Número que sigue. Es una serie de relatos, que contienen la historia, las guerras y peregrinaciones, la historia, las guerras y peregrinaciones
de los pueblos mayas. Peregrinaciones de los pueblos mayas. Punto y aparte. De los pueblos mayas. Punto y aparte. También es una obra. También es una obra de astronomía y medicina. Punto ahí. Muy bien. Entonces, cerrando esto, tenemos la cultura maya, floreció en lugares como Campeche, Honduras, Yucatán. Todavía existen estos grupos étnicos. Un buen día la civilización maya desapareció. Dan varias explicaciones que se consumieron en la guerra, que murieron de hambre, que fueron a otro lugar y que viven en la cuarta dimensión porque llegaron los extraterrestres y nadie hace nada, dijo don Jaime. Y escribieron grandes obras, el Popol Vuh, el Chilam Balam y el último número, pónganle, Rabinal Achí. Es una obra de teatro. Es una obra, Rabinal Achí, es una obra de teatro que narra las guerras entre los grupos étnicos. Que narra las guerras entre los grupos étnicos mayas. Muy bien. Y con eso terminamos. Por ahí ya tienen su tarea. Y que pasen buenas tardes, sábado, y nos vemos la siguiente. Adiós. Adiós.